Hola a todos, y bienvenidos a 3 cortometrajes de terror analógicos, los cuales fueron creados por el talentoso EXP Code, canal donde hemos visto creaciones interesantes como Dexter el perro y la chica Flor. El primer video se titula Alice in Dreams, el conejo blanco, y su descripción dice: el parásito tiene sus garras en tu mente, retorciendo tus recuerdos, deformando el país de las maravillas. La historia comienza con una pequeña Alicia en su habitación. Está acompañada por su gato, mientras mira fijamente por la ventana. De pronto, la escena se interrumpe con la aparición de un conejo blanco en el pasillo. El conejo atraviesa una puerta roja, y tras unos segundos de duda, Alicia decide seguirlo. Al otro lado, la habitación es muy distinta. Está débilmente iluminada, rodeada por vegetación, como si hubiera estado abandonada por años. Esto resulta inquietante, ya que desde la habitación de Alicia, el edificio parecía estar en buen estado. Explorando el lugar, Alicia encuentra un gran agujero en el suelo. Se asoma, y entre la oscuridad, apenas logra distinguir la figura del conejo. En ese momento, aparece la palabra corrupción. Esto puede interpretarse como una referencia directa al parásito mencionado en la descripción, que parece estar corrompiendo su mente y sus recuerdos. También puede vincularse a una lobotomía que le realizaron a Alicia en capítulos previos. En ese contexto, la corrupción simbolizaría cómo su percepción ha sido alterada por la cirugía y su condición mental. A continuación, vemos a Alicia encerrada en un manicomio. El conejo blanco aparece una vez más y le advierte que el tiempo se acaba. Con sus palabras, el aspecto de Alicia se transforma. Ahora aparece una muñeca rota. El conejo le dice que la cordura no dura mucho tiempo en un lugar como ese, y que debe sumergirse si quiere encontrar al parásito. Cuando le asegura que aún no está rota, Alicia recupera su forma humana. En ese instante, el suelo bajo sus pies se rompe, y cae por un agujero que la lleva de regreso al lugar que alguna vez conoció como el País de las Maravillas. Sin embargo, ya no es el mismo. Ahora todo está más oscuro, con estructuras agrietadas y un ambiente sombrío. Finalmente, una imagen aparece frente a ella, una mezcla de conejo y cerebro. Ese símbolo le recuerda cuál es su misión: encontrar al parásito. Cuando Alicia atraviesa la puerta frente a ella, se encuentra con un escenario familiar, el mismo set de espectáculo que vimos en un video anterior. Pero esta vez, todo luce más perturbador. La misma presentadora está allí, aunque ahora el ambiente es menos colorido, más oscuro y sombrío. A diferencia de la primera vez, donde Alicia disfrutó del show, ahora la presentadora se le acerca. Alicia parece confesarse, diciendo que ellos la hirieron y que no entiende por qué está allí. Su respiración es agitada y describe que su mente la está destrozando. Ya no hay nadie con ella, solo se escucha el sonido de la mutilación. La presentadora le dice que tiene una sorpresa. Al abrir el telón, Alicia presencia algo que la deja completamente inquieta. Frente a ella está el conejo blanco, con el torso abierto, sin piernas y con un solo brazo. La observa fijamente mientras ella queda paralizada, sin poder apartar la mirada. La escena corta y nos traslada a un informe médico de la chica, que dice lo siguiente. La señorita Liddell había sido colocada en confinamiento solitario dentro de una celda acolchada, después de una serie de episodios esquizofrénicos agudos.
Logró escapar de la instalación psiquiátrica y luego fue encontrada en el fondo de una cavidad hueca en la tierra, con múltiples heridas menores y laceraciones superficiales. Fue inmediatamente devuelta a su habitación para observación. La señorita Liddell fue seleccionada para una lobotomía frontal hace un mes. Después de la operación, la paciente entró en un estado vegetativo que duró exactamente 30 días. Al concluir este periodo, sus funciones motoras regresaron gradualmente y su condición se estabilizó significativamente. Sin embargo, después de realizar más exámenes, he observado comportamientos inconsistentes con el diagnóstico original. De hecho, estos comportamientos sugieren lo contrario. La señorita Liddell parece poseer una condición mental estable y coherente. La lobotomía, que típicamente afecta las funciones cognitivas y motoras debido a su impacto directo en el lóbulo frontal, no produjo el deterioro esperado visto en casos similares. La ausencia de pérdida de memoria, temblores o movimientos erráticos es tanto notable como clínicamente desconcertante. En la actualidad, la paciente permanece tranquila y receptiva. El episodio termina en este punto, no sin antes escucharse una risa con eco. Alice in Dreams no es solo una reinterpretación oscura del clásico cuento, es una historia de cómo una mente humana puede ser destruida, manipulada y silenciada bajo el nombre de la medicina. Lo más perturbador no es el conejo mutilado, ni los escenarios sombríos, ni siquiera el manicomio, sino que, a pesar de todo lo que vimos, los médicos afirman que Alicia está estable. Esa contradicción entre lo clínico y lo visual revela una verdad inquietante. Alicia nunca escapó. Sigue atrapada, pero no en un mundo de fantasía, sino en su propia mente, distorsionada por una intervención que prometía ayudarla y que terminó por destruirla. El verdadero parásito podría no ser una criatura externa, podría ser el sistema, el trauma, o incluso nosotros, los espectadores, que estamos observando su caída como si fuera entretenimiento. La risa final, distorsionada y con eco, sugiere que algo más está al acecho, algo que aún no se ha mostrado del todo, un mal que sigue riendo desde las sombras de su mente. El siguiente video se titula El juego de la carne, y su descripción dice: el reloj define tu futuro, gana el juego y recibe carne. La historia comienza con una joven acostada en su cama, observando el techo de su habitación. En él, aparece una luna que, de forma inesperada, comienza a tocar un violín, induciéndola en un profundo estado de sueño. Al cerrar los ojos y abrirlos nuevamente, se encuentra dentro de un sueño. Está en una habitación extraña, rodeada por diversos elementos. De pronto, aparece una hoja con un mensaje perturbador. El juego de la carne, el reloj define tu futuro. Hora de dormir. El juego ganado equivale a carne para la bestia. Alimenta a la bestia. Acto seguido, el reloj comienza a avanzar rápidamente. Una puerta se abre y una nueva nota indica que ha llegado la hora de jugar. Se monta un escenario y la primera instrucción es clara: asesinar payasos utilizando una pequeña pistola. Estos aparecen intermitentemente entre unas cortinas verdes. Tras completar el desafío, una nueva puerta se abre, revelando carne fresca. La indicación es inmediata: alimentar a la bestia. Aunque no la vemos, se escuchan claramente los sonidos de la criatura devorando la carne. El reloj vuelve a acelerarse, señalando el comienzo del siguiente juego. Ahora, el objetivo es encontrar cuál de los elementos presentados difiere del resto. Todo parece ir bien hasta que, justo después de ganar, algo inesperado sucede.
cuervo roba la carne destinada a la bestia. Mientras la chica mantiene los ojos cerrados, el cuervo le susurra que no puede escapar de su propio sueño. Sin embargo, mientras habla, se escuchan sonidos de mordidas, y poco después se revela que el cuervo ha sido devorado. La chica cae en un abismo hasta que impacta contra una superficie dura. Su caída le causa la muerte, y varias de sus extremidades son amputadas. Aparece entonces una última frase: carne fresca para la bestia. El video concluye con una inquietante escena. Otra joven aparece acostada en una cama, mirando el techo, donde la misma luna del inicio se materializa nuevamente, sugiriendo que el ciclo está a punto de repetirse con una nueva víctima. Todo esto es al parecer una metáfora inquietante sobre cómo los seres humanos son convertidos en piezas descartables dentro de un sistema cíclico, impersonal y cruel, donde el valor de una persona se mide únicamente por su utilidad, carne para una bestia invisible. El siguiente video se titula Hansel y Gretel. Comienza con una ilustración de los hermanos en un papel, donde Hansel pregunta por el paradero de sus padres, a lo que Gretel responde que pronto vendrán por ellos. Este diálogo hace referencia al momento en que fueron abandonados en el bosque. A continuación, aparece la imagen de la bruja, quien declara que tiene hambre. Los hermanos avanzan por el bosque hasta encontrar la famosa casa de dulces, lo que los lleva a acercarse para comer algunas golosinas que estaban dispuestas en el exterior. Ambos tocan la puerta de la casa, curiosos por conocer al dueño de todo. Hello, little ones. Would you like some cookies? You look hungry. Sin embargo, solo se muestra la dentadura de quien les responde, una figura inquietante, mientras les promete una abundancia de dulces. Como era de esperar, la tentación resulta irresistible para los niños, quienes deciden entrar en la casa. El interior de la casa tiene una tenue iluminación, y la bruja, sin revelar su verdadera identidad, les dice que pueden comer lo que deseen, y los niños se comen hasta los platos. La escena culmina cuando la bruja ofrece a los niños una cabeza de cerdo. La narrativa da un giro cuando Gretel se despierta en una cama dentro de la casa, sin encontrar a su hermano a su lado. Un grito de Hansel la alerta y decide levantarse para buscarlo. Lo que encuentra la deja completamente aterrada. Posteriormente, se muestran imágenes distorsionadas del rostro de Gretel con la dentadura de la bruja, hasta que la escena se desvanece por completo en la oscuridad. El video retoma con la imagen de Gretel, ahora con sangre en la boca y su ropa manchada, en el mismo bosque donde comenzó todo. El video termina con la desgarradora frase «Extraño Hansel». La bruja, que inicialmente parece una entidad externa, podría ser en realidad una proyección de la oscuridad interior de Gretel. Las imágenes distorsionadas donde su rostro se funde con la dentadura de la bruja sugieren que ella misma se transformó en el monstruo. No queda claro si mató a Hansel por voluntad propia, por manipulación o por una fuerza externa. Pero lo impactante es que al final, ella es la que queda viva y manchada. Estos fueron los videos del canal EXP Goat. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar.
No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense. Los quiere Muercitine.